Marte, el dios de la guerra. En la carta natal, Marte representa todo aquello que nos mueve a la acción. ¿Qué cosas nos hace sentir con ganas, con estamina? Y también nuestra forma de ver los conflictos y cómo nos enfrentamos a ellos. Marte también representa el aspecto sexual de uno y cómo uno entiende y participa en la vida sexual. Hola, Marte en el signo de Tauro. Este signo es la acción continuada y un poco la terquedad en la acción. ¿A qué me refiero con esto? Que estas personas van a tratar una, dos, 10, 100 veces las cosas hasta lograr sus objetivos. Si lo que cuenta es la resistencia o el mantenerse en una actividad, este signo siempre va a ganar. Este es el signo de la acción expresada a través de la constancia, el trabajo duro y un poco el nunca rendirse. Una vez que estas personas se decidieron por las cosas que quieren hacer, no va a haber vuelta atrás. Estas personas van a trabajar duro por años, por décadas o incluso por toda su vida, una vez que se decidieron y van a lograr sus objetivos. ¿Vieron esos juegos de supervivencia en la selva y todo eso? Bueno, esta persona va a ser la última persona, o sea, el último sobreviviente. Nunca se rinden, siempre tienen la fuerza, la estabilidad para mantener su acción constante y seguir adelante. Por supuesto, quizás tardan en decidir qué acción tomar, o sea, en decidir hacia dónde van. Pero el tema es que una vez que lo decidieron, van hacia ahí directo y con todas sus fuerzas. El Marte en el signo anterior de Aries es el corredor de 100 metros, ¿no? El zoom, el flash, digamos. Acá es el corredor de los 100 kilómetros, el maratonista, la resistencia. Lo que caracteriza a este signo es mantener una acción. Quizá no la intensidad en la acción, sino el hecho de esa acción está pautada. Esos 100 kilómetros esta persona los va a recorrer, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, lo que sea. Y son gente con un temperamento muy intenso, muy fuerte. Y si se enojan, mucha suerte contigo. ¿Vieron como esos volcanes, no? Que están activos desde hace tipo 100 años. Bueno, esta gente puede estar enojada mucho tiempo, como también puede estar calma mucho tiempo, ¿no? Hay volcanes que no están activos desde hace mucho tiempo, pero si llegan a activarse, básicamente el mundo entero se viene abajo. Esta gente cree en el trabajo duro y no solo en eso, sino que en que el trabajo duro va a tener sus frutos siempre, mismo si es en sí mismo. O sea, si no es un resultado concreto, es el trabajo que hizo que en sí mismo cambie y lo haga madurar o crecer como persona. El trabajo duro es siempre valioso y es su forma de vida. Y creen en quizás las cosas más clásicas en cuanto a lo que es el conflicto y en cuanto a lo que significa obtener un objetivo. Creen que las personas buenas o constantes y trabajadoras siempre tienen siempre cumplen sus metas o sus objetivos. Hay algo de verdad en eso, pero también una parte de engaño. O sea, no necesariamente todas las personas que trabajan duro obtienen sus objetivos. De hecho, hay gente que logra sus objetivos sin trabajar nada. Yo sé, una mierda, pero sí pasa. O sea, hay gente que tiene suerte. La suerte no es algo que corresponde mucho a este signo. O sea, a Marte en Tauro. Lo que ustedes quieren es demostrar que tienen la fuerza de voluntad
para conseguir ese objetivo y un poco que lo merecen, que es suyo porque han llegado hasta ahí. Quizás si un objetivo se les presenta por suerte, o sea, que les cae del cielo, lo van a valorar, pero no de la misma manera. No va a ser lo mismo para ustedes que les caiga del cielo a que ustedes lo hayan conseguido por trabajo duro. La energía taurina tiene fama por ser terca, y acá, en este caso, la terquedad significa estamina. Estamina me refiero a mantenerse constante en una línea de trabajo y una ética de trabajo muy intensa, muy potente y muy como una roca, o como quizá la lava del volcán, ¿no? Que de a poco o sea, va tomando todo alrededor de a poquito, pero es una intensidad rocosa, intensa, pero de a poco, digamos. Son personas que trabajan mejor estando solas, o si trabajan en un equipo, cada uno tiene que tener su tarea, de modo que ellos pueden concentrarse en la tarea que tienen que hacer. No son dados mucho al piripipi, prefieren bajar y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, listo, vamos a hacer eso. Quizá no al estilo ariano de vamos todos a hacer, vamos allá, sino, bueno, ¿qué tarea hay que hacer? Hay que hacer esta tarea, empiezo por esto, bueno, listo, me tardé tanto, terminé, bueno, ahora ¿cuál es la siguiente tarea? Así, esa capacidad metódica de incluso lograr enormes objetivos a partir de una constancia de todos los días. O sea, una gota de agua, por ejemplo, imagínenla cayendo todo el tiempo en una roca. Ahora ustedes son esa gota. Es como que ese caer constante va moldeando la roca y termina logrando cualquier cosa. A veces objetivos muy enormes se logran mejor con pequeños progresos cada día, digamos. Y también tienen la fuerza para sacar las cosas que no son importantes para ese objetivo y ir hacia adelante en cuanto a esos objetivos. Y estas personas tienen dos modos. El toro es una energía de dualidad en cuanto a que por un lado es práctico y trabajador y constante, y por otro lado le gusta los placeres, digamos. Es la energía de Venus expresada en lo material. Entonces el Marte acá, cuando no está con esa acción, o sea, cuando no está pensando o cuando no está realizando una acción constante, o cuando ese objetivo no está marcado, puede pasar porque están descansando o lo que sea, van a pasar al modo completamente opuesto, digamos, del trabajo constante y de ese objetivo intenso a la vagancia extrema y la indulgencia extrema en los placeres y en la comodidad. Quizás para las personas que no están acostumbradas a tanta, digamos, es como una dualidad muy intensa, ¿no? Quizás ven trabajar a esta persona y dicen, esta persona es así todo el tiempo, o sea, las personas que solamente lo ven trabajar. Y las personas que quizás lo conocen al Marte en Tauro en la casa y que no lo ven trabajar, dicen, este es un vago, o este no, salvo que vean los frutos de los resultados, ¿no? Pero son como dos aspectos muy distintos. Incluso cuando está descansando esta persona, va a ser como, no sé, comiendo algo muy relajado, muy de, bueno, no me jodan, digamos,
muy en su mundo, muy en su pradera. O sea, esta persona cuando está trabajando, está trabajando. Y cuando no está trabajando, no está trabajando. Y te lo va a hacer notar. No lo jodas si no está trabajando. Bueno, y en el aspecto sexual, Tauro trata mucho sobre los 5 sentidos y sobre la sensibilidad al mundo real y a lo material, a lo concreto. Entonces, esta energía que de por sí está influida por la sensual Venus, se expresa a través de los sentidos, de lo carnal. O sea, el sexo para esta persona es más bien lo sensual en el sexo. Las sensaciones. Estas personas disfrutan mucho el placer sexual y pueden embeberse completamente y disfrutarlo como disfrutan cualquier otro placer sensual, como incluso comer o dormir. El sexo acá es el sexo hedonista, el sexo del disfrute de la piel, el cabello del otro, los besos. Cada aspecto del sexo es un aspecto más para saborear, es un sabor más del banquete. Quizás signos de fuego van al sexo de una manera más directa, más a los bifes. Acá el juego previo es muy importante y quieren disfrutar del principio al final y después. O sea, todo, quieren todo, de todo se puede sacar placer, de todo se puede disfrutar. Y estas personas saben cómo hacerlo. Además de que estas personas pueden tener sexo por mucho tiempo. Lo mismo que como dije, los 100 kilómetros, acá también el sexo para ellos tiene que vivirse como una especie de maratón, no como una carrera de 100 metros. Tranqui, digamos. Se puede disfrutar de todo lento y estas personas pueden estirar el acto sexual por horas y horas y pueden pasar en la cama mucho tiempo. A diferencia de otros signos en Marte, el sexo no es tan expresado o no es tan hablado. Quizás muchas personas necesitan estimulación verbal, como el caso de Marte en Géminis, Marte en Libra. Generalmente los de aire necesitan charla, necesitan toda esa cosa del la charla sucia, digamos. El Tauro necesita que el juego previo sea a través de el tacto y lo físico, y quizás también las miradas, pero es más las sensaciones. Lo importante es la sensación, no la idea o la charla o el habla. También esto puede expresarse como una buena cena. También tiene que ser algo sensible, algo que se pueda sentir. Eso puede tener, no sé, sean creativos. Y generalmente son famosos por ser buenos en la cama, por esa naturaleza un poco animalística que tiene este signo. O sea, Marte en Tauro no va a estar incómodo en situaciones, por ejemplo, no sé, sexo al aire libre o en la naturaleza. Lo que importa es la sensación. Las cosas más tranqui, simples, con tal de que sean sensaciones copadas. Bueno, Marte en Tauro. Espero que te haya gustado mucho este video. Un video muy hot. Bueno, hasta la próxima.